Qué gusto poder hablar con alguien en vivo y en directo. Roberto Romani. Un milagro, un milagro. Estoy tan, ya nos hemos acostumbrado a la videollamada, todo Claro, eso, ¿no? claro. Pero esto de estar cerca es buenísimo. Sí, para mí también es un gusto venir a visitarte y recuperar esas instancias lindas de venir a conversar de las cosas que nos interesan, que nos preocupan, ¿no? Todavía sin contacto físico, sin poder tomar un mate, pero Sí. bueno, por lo menos podemos charlar. Bueno, mate, ya que estabas con el mate, fíjate vos qué linda prenda de unión que es el mate, ¿no? El mate, que es un término del idioma que usaban los incas, del quichua, que en realidad se origina en el Paraguay, en toda la región guaranítica, en toda nuestra región guaranítica, con el nombre de caiguá. Y se generaliza con un nombre en lengua quichua como es el mate, ¿no? Que significa recipiente. ¿El mate es originalmente paraguayo entonces? Claro, de nuestra región, la región guaranítica que incluye a Paraguay, Uruguay, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, toda la región guaranítica. Los guaraníes, cuando llegaron los jesuitas, para que nos ubiquemos en la historia, ya lo usaban como lo usábamos nosotros. Obviamente con el poronguito, el mate natural, el verdadero objeto que luego se denomina mate en quichua, y la bombilla, que como no tenían el metal, los guaraníes tenían una bombilla, una cañita natural, claro, que se llamaba tacuapí. Y bueno, y por supuesto que tenían también un coco pequeñito, agujereadito, para hacer el filtrado que hace naturalmente el extremo de la bombilla. Pero ese era el origen. Después llegaron versiones del mate cocido, del mate dulce, del tereré, pero en el origen esto corresponde a una expresión de la cultura de nuestros guaraníes, que después se extendió y bueno, hoy por el mundo los sirios lo consumen como nosotros. Lo de la producción, otro día me contaba una empresaria de Misiones del consumo, debe ser el país que más le compra yerba a Argentina. Exactamente, exactamente. Bueno, y fíjate lo que significa nuestra cultura, cómo lo estamos extrañando. Nos saludábamos contigo y a los minutos estábamos hablando que no podíamos tomar mate. ¿Y habrá habido en mayo de 1810 mate? Sí, claro, sí, por eso te digo, ya existía el mate y se tomaban ya varias versiones de mate, el mate amargo o cimarrón, el mate dulce, incluso esto del tema de las epidemias no es de ahora, ya hubo epidemia cuando la fiebre amarilla y cuando la peste negra y cuando la fiebre española y demás, ya había formas, en el caso del Río de la Plata, para no reemplazar el mate, pero incorporarle estos adminículos que lo hicieran más prolijo, claro, que no corrían peligro. Así que había mates, Escutela tiene varios ejemplos de eso, mates con varias bombillas, ¿no? De uso individual. Claro, y en muchos casos hay relatos de 2 o 3 viajeros ingleses que llevaban su bombilla en el bolsillo. Personal. ¿No? Claro. Personal. Y después, lo que ocurre ahora, ¿no? Cada uno con su mate y su termo. Era más complicado porque tenía que llegar la calderita. Ahora con el termo es más cómodo. Me presta la hornalla. Claro. Vamos a hablar de la celebración ahora de esta semana de mayo, que también tiene sus particularidades, ¿no? En Entre Ríos como en todo el mundo. Claro, vos pensabas que nos íbamos a reunir para hablar de lo que no podíamos hacer, porque todos los años nos encontrábamos aquí para hablar de la Semana de Mayo, de los festejos. Bueno, hoy nos juntamos para decirte que el único acto que se va a hacer a nivel provincia será el que va a presidir el gobernador con 2 o 3 funcionarios para cantar el himno, izar la bandera y cantar el himno en la Plaza Mansilla. Y esto será todo, Cristian. Incluso con la recomendación para que esto ocurra también en todos los municipios, en todas las juntas de gobierno, que no se pierda ese momento, pero que sea la autoridad y 2 o 3 más para seguir adelante con esta campaña y con esta tarea que nos ha dado tan buenos resultados en la provincia, ¿no? Fíjate que tampoco habrá actos en las escuelas, ni desfiles, todo lo tradicional. Claro, lo vamos a extrañar fundamentalmente esa posibilidad de encuentro con la comunidad educativa, con el pueblo. Hay que pensar que acá en Entre Ríos, y ya entramos un poquito en historia, que a vos te gusta mucho, en Entre Ríos, ¿sabés cuándo se celebró por primera vez el 25 de mayo? ¿Cuándo? En 1822. Entonces habían pasado 12 años del Grito de Mayo cuando se decretó la fiesta cívica por primera vez en la provincia de Entre Ríos. En ese momento era gobernador Lucio Norberto Mansilla. Entre Ríos acababa de estrenar su escudo, que lo había confeccionado. Fíjate vos, un hombre lo diagramó, lo ideó, un hombre que fue el único testigo que sabemos que estuvo el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Ese hombre se llamaba Casiano Calderón y es el autor del escudo de Entre Ríos.
Él lo creó en 1822, cuando se celebró por primera vez como fiesta cívica el 25 de mayo. Y él había estado, porque él estaba estudiando, Casiano Calderón era de una tradicional familia de Gualeguay, y él estaba estudiando en Buenos Aires, así que se asomó como tantos curiosos al ver ese movimiento en la Plaza de la Victoria, como se llamaba lo que hoy es la Plaza de Mayo, fue testigo y contó lo que él vio, que no difiere, Cristian, mucho de lo que han contado los historiadores, pero bueno, tiene la fuerza de que él fue el protagonista. Estuvo ahí, ¿no? En el lugar de los hechos, ¿no? Claro. Así que tardó 12 años en... Claro, en que se festejara formalmente. De cualquier manera, Entre Ríos, Cristian, tuvo a través de sus cabildos de Paraná, de Uruguay, de Gualeguay, de Gualeguaychú, una adhesión inmediata. La primera que tuvo de Entre Ríos fue de Concepción del Uruguay. Fíjate que hay una calle que se llama 8 de junio en Concepción del Uruguay, y es precisamente en honor a esa fecha, que fue la primera adhesión de los cabildos de entonces al Grito de Mayo. Después los españoles vuelven a tener predominio en las instituciones de estos pueblos, lo que lleva a Bartolomé Zapata, que es el primer gran caudillo entrerriano, a reunir hombres y aborígenes y demás y recuperar para las fuerzas criollas los cabildos de estas ciudades, ¿no? Entre Ríos reconoce antes entonces a la Revolución de Mayo que a la independencia de Tucumán. No, claro, lo que pasa es lo siguiente, Cristian. La declaración de la independencia en el 16 produce una adhesión de los pueblos inmediata, de los pueblos que tenían representantes. ¿Te acuerdas que Entre Ríos, Corrientes y Misiones no estuvieron representados en Tucumán porque habían participado del Congreso de Oriente con Artigas, que el 29 de junio de 1815 había hecho lo propio, ya había declarado la independencia en Concepción del Uruguay de todo lo que se llama el Congreso de Oriente, de todo poder extranjero. De tal manera que se demoró esa adhesión a la otra declaratoria porque se entendía que ya estaba explicitada esa decisión del pueblo de Entre Ríos. Pero te quería mencionar que lo de Entre Ríos no es una novedad. Entre Ríos, lo hemos hablado contigo muchas veces, estuvo presente en todos los grandes acontecimientos, todos los grandes desafíos de la patria, a tal punto que estuvimos en las invasiones inglesas, que generalmente eso pasa como desapercibido. Pero tanto en el 6 como en el 7 hubo escuadrones entrerrianos que viajaron expresamente para acompañar al pueblo de Buenos Aires en las invasiones inglesas, ¿no? Qué interesante siempre escucharlo a Roberto, porque sabe un montón y además escribe muy bien. Miren, nos ha traído, esta es otra faceta, ¿no? Que ha venido como asesor cultural del gobierno provincial, pero también tiene un libro que se llama Resurrección de las Campanas, esto es nuevo, un libro de poemas de Roberto, que tiene una estética particular. El libro también me lo ha dedicado, muchas gracias. Sí, tengo todos tus libros. Vos tenés toda la colección. Todos tus discos. A ver, espero que tu hijo lo utilice también, porque él utiliza algún material. Sí. El otro día le mostré una foto, porque mi hijo estaba estudiando algo, no me acuerdo qué era, y lo sorprendí viendo en la computadora un video que había hecho Roberto sobre la historia de Paraná, me parece que era. Sí, claro. Bueno, en buena hora. Y era antes de la pandemia. Claro. Bueno, en realidad hay pocas satisfacciones tan lindas, Cristian, que uno puede recibir en la vida, que un material que uno pueda, en este caso, darle forma de libro, o de un DVD, o de un CD, le sirva a un niño para conocer y para querer un poco más este lugar. Fíjate vos que en aquella época de la Revolución de Mayo, había pocos juglares y pocos poetas y pocos músicos, fundamentalmente que tuvieran una mirada para adentro, porque ya había algunos autores, pero miraban más a Europa. Y Bartolomé Hidalgo, que se lo considera el primer poeta criollo, es el que va uniendo Mayo con Tucumán a través de la poesía criolla. Y tiene, por ejemplo, los cielitos, que hablan de ese fervor naciente de la patria que daba sus primeros pasos, y dice, por ejemplo, cielito, cielo cantemos, cielito de la unidad. Unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. Fíjate vos, tiene 200 años. En la escuela, todo ¿Te acuerdas? lo tuvimos. Sí. Roberto, de este libro de poemas, ¿cuál te gusta más? Eso es muy difícil. Pero seguramente la balsa de Cardeña, que vos conocés a don Cardeña, cruzando desde hace tantos años a la gente. Antes cruzaba carros y sulky y caballo, después autos y turistas, la balsa de Cardeña, o el poema dedicado a María Lourdes Cura. ¿Te acuerdas de la luchadora que plantaba árboles? De los árboles? Bueno, también hay un recuerdo para ella. Vas a encontrar también de varios personajes.
de Cachito Avellaneda. Uy, qué bueno. Que te acuerdas que siempre estaba al frente en los De los desfiles actos. y se moría por dirigir las bandas, ¿no? Y un ratito él tomaba Sí, la sí, batuta. sí. Digo, porque me parece que también contar la historia significa esto, dejar testimonios de aquellos que en nuestra generación alumbraron por sus características, porque se jugaron por un ideal o porque tuvieron algún matiz que se distinguieron en la vida de la comunidad, ¿no? Si te pido uno de estos, un Sí. poema que me recites, ¿necesitas el libro o te lo sabes de memoria? No sé poemas míos. A ver si Entre Ríos de Amor y de las Lechiguanas. Ahí está. Yo pertenezco a este paisaje de los verdes y los ríos nombradores. Formo parte de los mapas aborígenes que todavía balbucean libertades y coraje. Llevo en mi sangre las arremetidas salvajes de los fundadores de la provincianía. También la mirada curiosa del gurí Atamá que adivina las canoas del viento. Presiento el fuego de los federales, definiendo los rumbos de la organización, las heridas profundas de los desencuentros y los abrazos fraternos de un país en marcha. Desde los criollos mangrullos de la autonomía hasta los insondables secretos que las abuelas inmigrantes sepultaron junto a los templos de la esperanza. Camino los senderitos camperos, cerca de los paraísales de la bienvenida. Y navego por cauces interiores con destino a los horizontes sin muerte, donde todavía sueñan las manos gastadas del peón chacarero y una multitud de trinos saluda los nuevos tiempos de la brisa costera. Elijo las voluntades serenas de los queridos labradores que señalaron la patria con arados y chamarritas. Elijo las ternuras ciertas de las madres isleñas que parieron la bandera de las igualdades calmas y tejieron bajo la lluvia de los inviernos los ponchos paisanos de la selva montielera. Como he madurado entre los esteros silenciosos y bebido las carchas de los sinsabores sin ocultar los maizales de la dicha, hoy me resisto a las sombras de la resignación. Ensillo el potro de la algarabía, con la primera luz de los amigos, con la última mirada del artesano cabal y con el crecido aliento de los abuelos dormidos que desde un fogón de eternidad palpitan una guitarra de vida. Solo aguardo una señal, padre de las bandadas, para emprender la retirada y regresar definitivamente al escenario de la ternura. Solo aguardo una caricia de trébol con rocío para dormir serenamente a tu lado. Bendita tierra de las hermandades esenciales entre ríos de amor y lechiguanas. Qué grande. Hay que decirlo y hay que leerlo así. Y hay que escribirlo, ¿verdad? Después que me digan qué provincia tiene un asesor cultural así, ¿eh? ¿En qué lugar? Gracias, Roberto, como gracias siempre un a gusto. vos, gracias, un placer, Cristian, como siempre. Igualmente para nosotros, y sé que para el público también, porque cada vez que viene Roberto lo celebra y lo valora, en este caso viviendo una semana de mayo diferente en Entre Ríos.